En cuanto a las funciones racionales o fraccionarias, dijimos que es una función, ¿verdad? F de x, donde el numerador va a ser un polinomio, por ejemplo, x al cuadrado menos 9, por ejemplo, que es un polinomio de grado 2, sobre, por decir, 2x menos 4, por ejemplo. Entonces, el dominio de esta función van a ser, en el caso del numerador, todos los reales, porque es un polinomio de grado 2. Y todas las funciones polinómicas, su dominio son todos los reales. En el denominador también tenemos un polinomio, de grado 1 en este caso, que también pudieran ser todos los reales. Pero esta función, en el momento en que se evalúe, va a poder tener todo su desarrollo normal, con su gráfica, siempre y cuando el denominador no exista un valor para x que lo haga 0. Esto quiere decir que cuando yo coloque un valor de x acá, en esta x, después lo sustituyo en esta x al cuadrado y en esta x, arriba me puede dar 0, pero abajo nunca me puede dar 0. Porque al yo colocar un valor aquí abajo en esta x y esto me dé 0, entonces tengo que excluir algún valor o algunos valores del dominio. Entonces, por ejemplo, en este caso, existe un valor numérico que para la x, si existe un valor numérico para la x que me lo haga igual a 0, entonces ese valor debo excluirlo del dominio. Entonces, ¿cómo calcularíamos el dominio aquí en este caso, de esta función polinómica? En esta función racional, con dos polinomios, bueno, de la siguiente forma. Decimos que, primero, A, el dominio del numerador, ¿verdad? El numerador, que es x cuadrado menos 9, es igual a todos los reales. B, el dominio del denominador, que es 2x menos 4, es igual también a todos los reales. C, hay que quitar HQQ aquellos valores que me hacen que el denominador sea igual a 0. Entonces colocamos como 2x menos 4 debe ser diferente de 0. Entonces resolvemos esta ecuación y decimos que 2x, es igual a 4, que en este caso estaba negativo, pasa a positivo, y este x, despejando este 2, va a pasar a dividir, quedaría 4 sobre 2, y eso es 4 entre 2 me da x igual a 2. Entonces, cuando yo sustituyo este valor de 2, en esta x, si aquí abajo me da igual a 0, porque 2 por 2 positivo es 4, positivo, menos 4, eso me da igual a 0. O sea, al yo sustituir este valor de 2 acá en esta x, abajo el denominador me dice que es igual a 0. Por lo tanto, ese valor hay que excluirlo del dominio. Entonces, aquí definimos, en conclusión, decimos que el dominio, ahora de la función completa, dominio de la función, dominio de f de x,
va a ser igual a todos los números reales, menos el 2. Es decir, que cuando yo haga la gráfica, ese valor de 2 que está en X, no, ahí en ese valor no va a haber gráfica. Suponiendo que este sea el valor 2, como he dicho, este es el valor 2, ¿no? En X. En este valor, aquí va a haber una asíntota vertical. Puede haber gráfica en todo este sector, y en todo este sector. Pero en donde está ese X igual a 2, este X igual a 2, allí no va a haber gráfica. En esta otra gráfica, aquí tenemos el valor 2, que es el que está escribiendo la gráfica. Aquí en este valor de 2 va una asíntota vertical. Y todo este sector hay gráfica, todo este sector, y todo este sector va a haber gráfica, pero aquí en X igual 2 la gráfica no va a pasar. Es decir, no va a haber, esta gráfica no va a pasar para acá, o no va a pasar para este lado, porque nunca va a tocar esta asíntota vertical que es X igual 2. Eso es lo que significa evaluar una función racional fraccionaria. Buscar el dominio del denominador, buscar el dominio del numerador y buscar qué valores hay que quitar que me hacen que el denominador sea igual a 0. Y el valor que me hace que este denominador sea igual a 0 en esta función es X igual 2. Cuando yo meto 2 acá y el 2 acá, el denominador se me hace 0. Por lo tanto, ese valor de X igual 2 no va en el dominio. Entonces el dominio de la función queda como, dominio de la función va a ser igual a todos los reales menos este valor de 2 que está acá. Ahora bien, en cuanto a las funciones radicales, tenemos que cuando tenemos una raíz que tiene índice impar, es decir, un valor aquí de 3 o de 5, 7, 9, y yo acá tengo, por ejemplo, 4x menos 5. Cuando yo calculo el dominio de esta función, f de x igual, el dominio de la función f de x, el dominio de f de x de la función va a ser igual a todos los reales, a todos los números reales. O sea, no va a haber ningún valor que se excluya del dominio. Ahora, cuando la raíz es par, cuando esta raíz es par, tenemos dos casos. El primer caso, supongamos que tenemos aquí f de x tenemos una raíz cuadrada. Aquí, cuando es el caso de raíces pares, es decir, una raíz aquí 2, como está acá, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, un 8, un 10. Entonces, lo que está dentro de la raíz, o sea, la función que está aquí adentro, vamos a colocar, por ejemplo, que sea 4x menos 5. Como es par, el dominio de esa función, f de x, va a ser igual a que este g de x sería x que pertenece a todos los reales, tal que esta función 4x menos 5 o esta g de x sea este 4x menos 5 sea mayor o igual a 0. Y desarrollo esta inecuación. Entonces aquí yo puedo conseguir cuál es el valor de x que yo debo
que yo no debo usar aquí en esta x para que adentro de la x sea menor que 0. Recordemos que una raíz cuadrada de un número negativo no existe, es decir, si aquí dentro de la raíz, cuando yo sustituyo este valor de x, me da un valor negativo dentro de la raíz, eso no existe. Tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí lo que hacemos es un simple despeje y resolvemos la inecuación. Decimos 4x mayor o igual, este menos 5 pasa como 5 positivo. Luego x mayor o igual a 5, este 4 está multiplicando con la x, pasa a dividir. 5 cuartos. El valor, si yo meto un valor menor a 5 cuartos en esta x, dentro de la raíz me va a dar negativo. Y eso no existe. Entonces el mínimo valor que yo puedo meter acá en esta x va a ser 5 cuartos. Porque cuando yo coloco aquí en esta x 5 cuartos, es decir, cuando coloco aquí 4, coloco el 4, abro paréntesis y coloco 5 cuartos, 5 sobre 4, menos 5, vamos a ver cuánto me da eso. 4 por 5, 20, sobre 4, menos 5. 20 entre 4, eso es igual a 5. Menos 5, eso es igual a 0. Es decir, que cuando yo meto 5 cuartos, este 5 cuartos lo meto en esta x, me va a dar adentro de la raíz cuadrada 0. Y ese valor 0 sí es aceptable según esta condición que dice que tiene que ser mayor o igual a 0. Si yo meto un valor menor de 5 cuartos en esta x, me va a dar un número negativo dentro de la raíz. Y eso no existe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dominio de la función, el dominio de esa función, por ejemplo, de esta función f de x, el dominio de f de x, el dominio de esta función f de x, va a ser x que pertenece a todos los reales, tal que x mayor o igual a 5 cuartos. Aquí lo podemos expresar también de otra forma. El dominio de la función va desde 5 cuartos, cerrado con un corchete, aquí un corchete, 5 cuartos, hasta más infinito. Y una coma, hasta más infinito. Abierto. O sea que en la gráfica, este 5 cuartos va a representar, o sea, aproximadamente 1,25, que se quita el 1 y quita el 2 y quita el 3 en el eje de las x. Ese 1,25 que está como por acá, quiere decir que aquí hay una asíntota vertical, es decir, que la gráfica existe desde aquí hasta acá, hacia adelante. Y ella se va a acercar por acá, hasta esta línea vertical, pero nunca la va a tocar. Entonces va a haber gráfica es de este lado. De este lado no va a haber gráfica.